Buenos días, licenciado. Voy a explicar sobre la seguridad química, manipulaciones seguras de sustancias químicas. Seguridad química. La seguridad química son productos químicos que son parte de nuestra vida diaria, lo cual la seguridad química se refiere al buen manejo de los productos químicos, para lo cual la interfaz de la política científica es clave. En parte, los productos químicos pueden ser tóxicos, que Paracelso, que era considerado el padre de la toxicología, ha acuñado la afirmación de que es la dosis que diferencia un veneno de un remedio, que actualmente sabemos que otros factores como la etapa de la vida, la edad, la nutrición, la enfermedad, la exposición a otros productos químicos y entre otros factores también deben considerarse en la evaluación de las exposiciones químicas y efectos adversos para la salud. ¿Qué son sustancias químicas? Son productos químicos donde son un conjunto de compuestos químicos, aunque en ocasiones sea uno solo destinado a cumplir una función, lo cual generalmente el que cumple la función principal es un componente, llamado componente activo, que por lo cual las sustancias químicas se entiende toda sustancia sola o forma de mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. ¿En qué lugares encontramos las sustancias químicas? Las sustancias químicas o compuestos químicos y sus derivados forman parte de la vida moderna. Como vemos pequeños ejemplos, ya sea que se encuentran en la ciudad, en los laboratorios, en centros educativos, industrias, en el hogar, en los campos y etc. Lo cual su utilización no solo se hace de manera directa, sino a través de sus productos procedentes, como conocemos los plásticos, las fibras sintéticas, las pinturas, los pegantes, las tintas, los pigmentos, los insecticidas, los combustibles, los gases industriales, los aceites comestibles y miles de productos más, los cuales son parte del desarrollo y el bienestar de la humanidad. Sus desarrollos comerciales e industriales son aprovechados por miles de empresas y millones de personas en todo el mundo, para lo cual el beneficio general, pero durante su procesamiento, almacenamiento, transporte y uso pueden tener efectos contra la salud y la seguridad de las personas que los manejan o las instalaciones que los contienen, generando enfermedades profesionales, accidentes de trabajo por contacto, incendios y explosiones. Los productos químicos peligrosos. En general, todo producto químico bajo condiciones específicas presenta algún riesgo para las personas y las instalaciones, que sin embargo existe un gran número de ellos que pueden ocasionar las lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin que se requiera de unas condiciones extremas. Estos son llamados productos químicos peligrosos y existe mayor atención, lo cual los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos o mezclas, tal como se presentan en su estado natural o como se produce en la industria que origina, riesgos para la salud y riesgos para la seguridad. Primeramente vamos a explicar sobre los riesgos para la salud, lo cual causa efectos agudos, inmediatos o efectos crónicos en la salud de las personas o los seres vivientes expuestos por un periodo de tiempo. El segundo riesgo es el riesgo para la seguridad, lo cual, al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones violentas en presencia del calor, oxígeno, agua y otros factores externos. Las principales características perjudiciales de sustancias y productos químicos. Las principales características son la toxicidad, inflamabilidad y explosividad, reactividad violenta y la radioactividad. Donde más de 600.000 sustancias químicas y sus derivados son considerados como peligrosos, el grado de riesgo de cada sustancia para la salud de los trabajadores y usuarios en general depende de varios factores, tales como
el estado físico que se encuentran estas sustancias, ya sean sólidas, en polvo, en humo, líquido, neblina, vapor y gas, la concentración de la sustancia en el ambiente o las condiciones del puesto de trabajo y el ambiente laboral, o simplemente las vías de ingreso de sustancias al organismo humano. A continuación, las vías de ingreso al organismo humano. Las sustancias químicas pueden ser absorbidas por el organismo humano por las siguientes vías: las vías respiratorias, las vías dérmicas, las vías digestivas y las vías parenterales. Primeramente, la vía respiratoria es la principal vía de ingreso al organismo en las actividades laborales y en el medio ambiente. Por esta vía, los químicos entran en forma de material particulado, vapores, neblinas y gases. Ejemplos: los humos de combustión, las neblinas de la pintura, el amoníaco gaseoso y entre otros. Como segunda vía tenemos la vía dérmica. Las sustancias químicas pueden absorberse a través de la piel e ingresar al organismo, produciendo efectos tanto como locales como sistemáticos en sitios alejados del lugar en el cual se tiene el contacto. Estos efectos pueden abarcar desde irritación local hasta sensibilidad de la persona a determinada sustancia y la muerte. Ejemplo: la manipulación de solvente o ácido sin protección, la manipulación de soda cáustica o el contacto permanente con plaguicidas y entre otros. Como tercera vía tenemos a la vía digestiva. En el ambiente laboral, la ingestión generalmente es la vía menos importante aparentemente, pero en algunos casos, sin embargo, puede ocurrir la ingestión por ausencia de medidas de higiene de las personas al comer o fumar en los sitios de trabajo. Ejemplo: ingestión accidental de sustancias químicas por desenvasado en recipientes de bebidas o alimentos comunes. Como vía cuarta tenemos a la vía parenteral. Las sustancias químicas no solo pueden absorberse por medio de la piel intacta, sino a través de las lesiones en la piel, que éstas están expuestas al ambiente laboral. Por ejemplo, las heridas, los raspones, las llagas, etc., lo cual aumenta el riesgo de daño al organismo. Los efectos de sustancias químicas. Los efectos de las sustancias químicas en los trabajadores pueden ser en dos: agudos y los crónicos. Primeramente vamos a explicar los agudos, lo cual son alteraciones de la salud que se desarrollan inmediatamente o en corto tiempo después de la exposición, que por ejemplo, una quemadura con ácido sulfúrico. Los crónicos son aquellos que aparecen en meses o en años después de una exposición. Por ejemplo, la enfermedad de origen profesional conocida como la silicosis, que es producida por exposición prolongada a polvos ricos en sílice, que por lo general se desarrolla después de una exposición superior a 5 años. Mecanismos de sustancias químicas que pueden causar las irritaciones de mucosas o pulmones, que por ejemplo el cloro o el amoníaco. La asfixia, por ejemplo, el dióxido y monóxido de carbono. La narcosis, ejemplo, disolventes aromáticos. Intoxicación sistemática, ejemplo, plomo y el metanol. Dermatitis, por ejemplo, los ácidos solventes y el álcalis. Las alergias, ejemplo, el látex. Fibrosis pulmonar, por ejemplo, polvos de sílice. Cáncer, ejemplo, el benceno, cloruro de vinilo, monómero. Efectos en el sistema reproductor, ejemplo, cadmio y pesticidas, y entre otros. Los tipos de sustancias químicas. Se dividen en 9 tipos de sustancias químicas, los cuales son los explosivos, inflamables, comburentes, gases comprimidos, corrosivos,
tóxicos, irritantes, cancerígenos, mutagenos y teratógenos, peligrosos para el medio ambiente. Manipulación. La manipulación de productos químicos conlleva un riesgo. Hay que estar informados de cómo manipular para evitar dichos riesgos se materialicen en accidentes. Las sustancias peligrosas son aquellas que pueden producir un daño a la salud de las personas o un perjuicio al medio ambiente. Procedimiento de manipulación. Antes de manipular un producto nuevo o no habitual, lea la información de su ficha de datos de seguridad y actúe conforme a las indicaciones. Segundo punto. Utiliza campanas de seguridad química siempre que así lo indique la ficha de datos de seguridad del producto que manipulemos. Tercero. Mantenga los recipientes que contienen sustancias químicas cerrados cuando no trabaje con ellos, así evitamos emanaciones de vapores. Cuarto. Si está embarazada o en periodo de lactancia, comuníquelo al director de centro y a la sección de salud laboral y gestión medioambiental. Sexto. No coma, beba, fume, aplique cosméticos o manipule lentes de contacto en la zona de trabajo, en las que manipule o almacene agentes químicos. Séptimo. No caliente alimentos o bebidas en hornos o microondas destinados para su uso de trabajo con agentes químicos, ni almacene alimentos ni bebidas para su consumo. Octavo. Guardar la bata utilizada durante su trabajo con agentes químicos en taquillas o percheros distintos a los que guarda la ropa de calle y siga el protocolo establecido para lavarla. Noveno. No la lleve a lavar a su casa y consulte el procedimiento de limpieza. Décimo. En caso de ruptura de un guante de protección, cámbielo inmediatamente, lávese y séquese las manos con el papel destinado para ello, antes de ponerse otro nuevo. 11. En caso de accidente con productos químicos, siga las indicaciones de su ficha de datos de seguridad. 12. Mantenga su puesto de trabajo limpio, ordenado y libre de materiales no relacionados con el trabajo. 13. Cuando termine el producto químico contenido en un envase, déjese en el lugar habitual para que sea recogido y gestionado. 14. No reutilice envases vacíos contaminados con agentes químicos. Descripción de los tipos de productos. Productos explosivos. Las sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica, lo cual, características pequeñas de los productos explosivos: continua ventilación del ambiente, mantenga los recipientes que contienen estas características químicas cerradas. Antes de manipular un producto, lea la información de su ficha de seguridad, lávese las manos antes de abandonar el puesto de trabajo y nunca deben almacenarse en lugares con altas temperaturas. Hay que evitar golpear y situarlos cerca de fuentes de calor, rayos solares, calefacción y lámparas. Productos inflamables son aquellas sustancias o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir, de arder. Características: los envases que contengan productos químicos inflamables deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se utilicen. Deberán cerrarse inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. Los recipientes serán los adecuados en función de la inflamabilidad del producto y de las cantidades que pueda contener. Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio para evitar arcos y chispas de interrupciones. Conviene adecuar las instalaciones eléctricas en función del riesgo de incendio para evitar arcos y chispas de interruptores y enchufes. El almacenamiento de inflamables debe estar fuera del laboratorio. Dentro del mismo no se dispondrá de sustancias inflamables en suma mayor de 50, fuera de un armario de seguridad para productos inflamables. Utilizar y almacenar productos inflamables en cantidades mínimas imprescindibles. En el caso de utilizar frigoríficos, deben permanecer señalizados para indicar si se puede almacenar en su interior productos inflamables.
Se adiestrará periódicamente a todo el personal en el manejo de los medios de extinción disponibles para combatir el fuego, y los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de los ácidos. Productos comburentes. Las sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. Características. Se deben almacenar alejados de otros productos químicos, en especial de los inflamables. Nunca se debe almacenar en lugares con altas temperaturas. Hay que evitar golpearlos. Las sustancias oxidantes pueden reaccionar cuando entran en contacto con sustancias orgánicas. Por ese motivo, se debe evitar la interacción entre un oxidante y cualquier material orgánico. Y los periodos se pueden eliminar de compuestos orgánicos pasando estos por una columna de alumina activada. Gases comprimidos o licuados. Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la precisión dentro de los cilindros. Dentro de esta denominación entran variados tipos de productos que pueden presentar riesgos muy distintos, los cuales hay inflamables y no inflamables tóxicos y no tóxicos. Además, hay inflamables y tóxicos a la vez, que otras en distintas son peligrosas, los cuales químicamente inestables, que pueden además ser tóxicos y no tóxicos. Como se comprenderá fácilmente por la enumeración anterior, son tan variadas sus características, que lo cual hay riesgos que poco se puede decir de los peligros y reacciones de los gases como conjunto, por su diversidad. Los gases suelen clasificarse principalmente desde dos puntos de vista, químico y físico. Los químicos son los inflamables, los gases reactivos y gases tóxicos, y los físicos son los comprimidos, los licuados, los disueltos a presión y, por último, los criogénicos. Los productos corrosivos son sustancias y preparados que están en contacto con tejidos vivos. Estos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. Características. Se debe conocer a fondo las características de los productos químicos corrosivos mediante la fecha de seguridad y su etiquetado, de forma que se puedan tomar las medidas preventivas adecuadas para cada producto y las circunstancias en las que se trabaje. Se formará e informará al personal que vaya a manipular esos productos. Extremar la precaución durante la transvase. Para pequeñas cantidades, pipetear por medios mecánicos, nunca con la boca. Para mayores cantidades se usarán embudos o sistemas de bombeo automático. Es recomendable la instalación de lavaojos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con corrosivos. En la dilución de corrosivos, no añadir nunca agua. Adicionalmente, pequeñas cantidades de productos corrosivos sobre agua. Los envases o recipientes serán adecuados estando siempre cerrados. Solo se abrirá cuando se vaya a usar y se cerrará inmediatamente cuando se termine. Trabajar siempre en vitrina de laboratorio, nunca tirar los residuos al desagüe y gestionarlos como residuos peligrosos. Productos tóxicos. Las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. Características. En la medida de lo posible, se sustituirá los productos más peligrosos por otros que entrañen menor riesgo. Manejar con sumo cuidado los productos concentrados. Se prestará especial atención cuando se realicen operaciones de mezcla y transvase de productos, efectuándolo en lugares bien ventilados o bajo la campana extractora, utilizando prendas de protección personal, ya sea como los guantes, gafas, mascarillas, botas y vestimenta adecuada. Se aislarán o confinarán las zonas donde se trabaja con productos tóxicos. Se señalizará convenientemente y se restringirá al mínimo el número de trabajadores con acceso a esta área. Pipetear los productos con sistemas automáticos, nunca con la boca, para evitar el riesgo de la ingestión, lo cual los envases que contengan productos tóxicos estarán herméticamente cerrados. Cesar inmediatamente después de extraer la cantidad requerida. Productos irritantes.
son aquellas sustancias o preparados no corrosivos que por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. Características. En la medida de lo posible, se sustituirá los productos más peligrosos por otros que extrañen menos riesgo. Los envases que contengan este pictograma estarán herméticamente cerrados. Es recomendable la instalación de lavaojos y ducha para actuar de forma inmediata en caso de contacto con estos productos. Pipetear los productos con sistemas automáticos, nunca con la boca para evitar el riesgo de ingestión. Productos cancerígenos, mutágenos y teratógenos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. Características. Reducir al mínimo posible la exposición a agentes cancerígenos, intentando sustituirlos por otros productos menos peligrosos para la salud de los trabajadores. Si técnicamente no es posible, se garantizará que la manipulación se realice en vitrinas de seguridad. Se limitarán las cantidades de cancerígenos en el lugar de trabajo, limitar al menor número de trabajadores expuestos, delimitar la zona de riesgo inmediatamente con una señalización adecuada que incluya la prohibición de fumar, comer y beber en dicha zona, y permitir el acceso solo al personal autorizado, excluyendo a los trabajadores, especialmente sensibles a estos riesgos. Todos los recipientes estarán etiquetados y dispondrán de ficha de seguridad. También puedan disponer de medidas adecuadas para el almacenamiento, manipulación y trasvase seguro de cancerígenos, así como para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos, mediante recipientes herméticos etiquetados. Los productos cancerígenos se almacenarán en armarios especiales, controlando los stocks. Los envases serán los adecuados, estando etiquetados y siempre cerrados, salvo en el tiempo que se necesite para manipular. Todo material desechable en contacto con estos productos se tratará como residuo peligroso. Productos peligrosos para el medio ambiente. El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. Precauciones. Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. Se tiene que tomar tratamientos especiales con sus residuos. El hecho de que una sustancia o preparado tenga la característica de peligroso para el medio ambiente no significa que no tenga otra característica peligrosa. Sin embargo, es conveniente que siempre se revise la ficha de datos de seguridad antes del uso de dicha sustancia o preparado. Nunca tirar los residuos al desagüe. Exposición a sustancias químicas peligrosas. Se considera exposición a sustancias químicas peligrosas el contacto directo o indirecto por la labor que se realiza en la manipulación, producción, almacenaje o transporte de un agente químico corrosivo, tóxico o inflamable, o por la ingesta accidental de este tipo de sustancias químicas por el contacto con nuestra piel, o por la inhalación de alguno de estos agentes químicos peligrosos. Podemos encontrar sustancias peligrosas en distintas actividades económicas como por ejemplo, faenas mineras, en labores de espacios confinados, lugares donde se aplican pinturas o solventes, fundición de concentrados, almacenamiento de gas licuado o combustibles líquidos. Es imprescindible que siga estas recomendaciones para evitar daños a su salud. Siempre debe conocer e identificar las sustancias químicas presentes en su lugar de trabajo y el tiempo límite de exposición a cada uno de estos agentes. Cumpla con cada uno de los procedimientos establecidos para la manipulación, manejo, transporte, almacenamiento y uso de cada sustancia química peligrosa. Identifique y cumpla la rotulación de los envases, hojas de datos de seguridad para el transporte y los lugares donde serán almacenados los agentes químicos. Participe activamente en capacitaciones sobre el manejo de sustancias químicas peligrosas, métodos de trabajo y la correcta manipulación de cada uno de los agentes que opera. Tenga especial cuidado en la manipulación en espacios confinados o con baja cantidad de oxígeno. Mantenga su higiene y utilice duchas una vez terminada la manipulación de sustancias químicas peligrosas.
Nunca lleve la vestimenta usada en la manipulación de sustancias químicas peligrosas a su hogar. Guarde o deseche la vestimenta en los lugares habilitados para ello. El Decreto Supremo 594 indica que es responsabilidad del empleador el lavado de estas vestimentas. Nunca ingiera bebidas o alimentos al interior de espacios con presencia de químicos o al manipular sustancias químicas peligrosas. Hágalo durante horarios y en lugares acondicionados para ello. Utilice todos los elementos de protección personal necesarios para su labor: traje protector u overol, ropa interior en lo posible de algodón, guantes y botas de seguridad resistentes para cada químico, máscaras de medio rostro o rostro completo con doble filtro y protección ocular para el cuidado de sus ojos. Al aplicar estas medidas, reduce al máximo la posibilidad de sufrir una enfermedad profesional por la exposición a sustancias químicas peligrosas. Buenas tardes, licenciado. Espero que le haya gustado mi exposición, porque a mi persona sí le gustó, porque es la primera vez que realicé este tipo de actividad. Bueno, me despido y hasta pronto.